No hace falta decir mucho sobre él, porque aparte de que tenemos aquí expertos, uno como universitario tiene bien presente la forma en la que Arreola aportó, no solo dirigiendo la Casa del Lago, sino con la creación de los talleres literarios. Es así que estamos muy honrados de que la familia directa y de Juan José Arreola y aparte la escritora Sara Pot el día de hoy vengan y nos cuenten mucho sobre él. Antes de darle la palabra, yo sé que igual los personajes que tenemos aquí a mi derecha tienen una presentación por sí solos, pero solo para aclararlo, le daré la palabra a Orso Arreola, que como ustedes saben es hijo de Juan José Arreola, escritor de El Último Juglar y director del taller creativo de Juan José Arreola en Guadalajara. Asimismo, les presento de una vez para que siga la conversación, Sara Pot Herrera, doctora en Letras Hispánicas por el Colegio de México, miembro de la Asociación Mexicana de Letras, maestra de la Universidad de California y una gran experta no solo de Sor Juana Inés de la Cruz, sino también de Juan José Arreola. Y por último, al extremo derecho, a Alonso Arreola, nieto directo de Juan José Arreola, uno de los bajistas más destacados de nuestro país y también editor. Y ahora sí, les dejo la palabra a ustedes. Muchas gracias de antemano a nombre de Literatura UNAM por asistir y los escuchamos. Gracias. ¿Quieres comenzar, padre? Sí. Arráncate. Así es. Muy buenos días. Recordando a Juan José Arreola, yo creo que él comenzaría diciendo unos versos que tienen que ver con el Festival del Libro y la Rosa, de tan antigua tradición en España, en Cataluña. Ustedes saben que San Jordi es el patrono de los libreros y que bueno, esta feria está dedicada a nivel internacional a efemérides relacionadas con Miguel de Cervantes Saavedra y con William Shakespeare. Eso lo digo porque Juan José Arreola era un enamorado de los libros y de la lectura. Si el enamorado de los libros es un bibliófilo, el enamorado de la lectura sería pues un lector, digamos, apasionado, como lo fue Juan José Arreola. Él diría, a propósito de este festival, rosa soy por mi fortuna, rosa pues bella nací, rosa porque me mecí en todo un abril por cuna. Como ustedes saben, el día 23 de abril, próximo lunes, es el Día Internacional del Libro. Y también me gustaría recordar, aunque sea el título de ese gran e intenso y maravilloso poema de Javier Villaurrutia, Nocturna de la Rosa. Yo también hablo de la rosa, pero mi rosa no es la rosa rosa. Entonces, en la mañana, mientras pensaba en qué iba a hablar, me gusta mucho improvisar, pensé que mi padre era un ruiseñor de la literatura mexicana. ¿Por qué el ruiseñor? Porque él, a través de la lectura, recordando y parafraseando esa hermosa narración de Oscar Wilde del Ruiseñor y la Rosa, ustedes ven cómo se metamorfosea el ruiseñor en la rosa a través de clavarse en el rosal. Es como un sacrificio en las espinas, en el que sale la belleza, como si fuera una crisálida. Al estudiar la obra de Juan José Arreola,
gracias a textos como los de Sara Pot, aquí presente, como otros estudiosos, como Felipe Vázquez, nos hemos dado cuenta de que Arreola llegó a lo que se llama en la lingüística y teoría literaria moderna el palincesto, el hipertexto y el metatexto. Recientemente leí un libro precioso que me encontré en edición original, Guillermo el Taciturno, es el título, de un historiador inglés, Collingwood, publicado por Fondo de Cultura ya por 1944, con traducción de Enrique Díaz Canedo, un personaje maravilloso, abuelo de nuestro anfitrión de hoy, de Joaquín Díaz Canedo, con notas de Antonio Alatorre y con revisión, según el colofón así lo dice, del libro de Juan José Arreola. Guillermo el Taciturno fue un rey de los Países Bajos que tuvo que enfrentar a los imperios y finalmente en la historia real es mandado a asesinar. Todo este libro y la experiencia como trabajador de Fondo de Cultura de Arreola, de revisar el libro y corregirlo, dio un texto hermoso de estos breves textos de Arreola, que son poemas en prosa, que se llama Baltasar Gerard, que algunos de ustedes recordarán. ¿Qué quiero decir con esto? Que Arreola es tal vez el único escritor que a mediados del siglo XX escribió, hizo literatura de la literatura. Yo desconfío de la literatura que no nace de la literatura. Hay una larga discusión sobre esto, hasta dónde llega la invención, y el primer libro de Juan José Arreola, Varia Invención, porque la invención es parte de lo que entendemos hoy como literatura fantástica. Varia Invención de Arreola. Esto lo ha estudiado a fondo Felipe Vázquez en varios estudios, y otro gran maestro, Sigmund Méndez, que es un verdadero sabio sobre los textos de Arreola. Entonces, para Juan José Arreola, lector, que fue lo que lo formó desde sus clásicos españoles, sobre todo en la poesía, y luego a través de su lengua, de su segunda lengua, que era el francés, que amó a todos los poetas antiguos, desde François Villon y todos los escritores que influenciaron su obra, como Marcel Eshbov y otros tantos. Entonces, en ese mundo se formó Juan José Arreola, y cuando yo hablaba de que era el ruiseñor de la literatura mexicana, lo pienso por esto. Pocos escritores del siglo XX influyeron dentro de la sociedad y dentro del concepto de querer crear y crear para creer, tan de boga por principios del siglo XX. Pensemos en hombres como, por ejemplo, Carlos Pellicer, que fue todo un personaje, no solo por su cercanía con José Vasconcelos, llegó a ser su secretario particular, sino por su cercanía con Diego Rivera, con Frida Kahlo, que se convirtió en el curador de sus colecciones de arqueología. Y hay un momento, pues, en los años 20, en torno a la autonomía universitaria, que Carlos Pellicer se vuelve un personaje protagónico. Créame que son pocos los escritores que así lo fueron. Después Vasconcelos, con todas sus cruzadas culturales y sus debilidades políticas, que finalmente lo llevan a un proceso difícil, pero que consolida
en 22 todo un proyecto cultural y literario para México. ¿En quién más podemos pensar de ese tipo de hombres que finalmente a Juan José Arreola le toca a mediados del siglo XX? Como estudiante de teatro, como promotor de teatro, ya un poco como escritor, ya un poco como hombre de radio. ¿Por qué ese paradigmático personaje de Zapotlán el Grande, ese duende lorquiano? Porque lo primero que debe tener un buen demiurgo, un buen creador, es el duende, según decimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Arreola irrumpe de joven en el teatro? Empieza a tratar a Villaurrutia, a Rodolfo Sigli, a todos estos grandes personajes que formaron parte del grupo de contemporáneos, y cómo va creciendo y cómo va influenciando en la vida de sus maestros y cómo lo van reconociendo y lo van integrando a la literatura mexicana de mediados del siglo XX. Yo pienso que a Arreola le tocó ser un paradigma en la literatura mexicana, un eslabón que lo mismo une a la generación del Ateneo, Alfonso Reyes, Julio Torri, el ya mencionado Vasconcelos, otros escritores, Pedro Enrique Sureña, luego cómo los contemporáneos lo adoptan a Arreola, porque los contemporáneos como generación van en busca de las vanguardias francesas, inglesas, para atraerlas a la literatura mexicana, y cómo Arreola, varios de ellos son maestros de Arreola, y cómo se va acercando hasta llegar a mediados del siglo precisamente 20, en donde comienza a escribir, y Octavio Paz dice que los textos de Arreola son una ventana abierta y una puerta abierta a una literatura mexicana que estaba cerrada desde los tiempos iniciales de la Revolución Mexicana y la novela de la Revolución Mexicana que se había institucionalizado. Quiero decir para terminar que Juan José Arreola vivió a plenitud su relación con su madre, la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan José Arreola llega en 1956 y funda con otros amigos cercanos de difusión cultural como Jaime García Terrés, Enrique González Casanova, fundan Poesía en Voz Alta. ¿Por qué llaman a Arreola a fundar la compañía de teatro de la UNAM? Sencillamente él había sido actor. Quiero decir con toda claridad que Arreola sí se formó. Suele olvidarse que estudió teatro en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, que tuvo de maestro a Rodolfo Sigli, a don Celestino Gorostiza, a Javier Villaurrutia, a Fernando Wagner y a otros grandes personajes. Diría que la única formación que tuvo Arreola fue el teatro, y doy las fechas exactas: 1937, 38, 39. Para el año 40 ya estaba en una compañía de teatro formal, Teatro de Medianoche de Usigli. Entonces, olvídense un poco de esa fantasía de que él fue autodidacta. Sí, terminó su escuela primaria en Zapotlán el Grande, pero luego ingresó a la escuela de teatro, luego se va a París, a la Comédie Française, dirigida por Louis Jouvet, el actor más querido de toda Europa en esos años, que lo adopta como un discípulo cercano y querido. Entonces, Arreola, podemos pensar que de 1937, 38, 39, 40 y después hasta el 45 sigue haciendo teatro. Fue un actor profesional.
Por eso fue un gran transmisor del conocimiento. Por eso como maestro lo quisieron tanto en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a donde llegó a ser maestro de tiempo completo. Luego funda la Casa del Lago en 1959 y la casa ahora lleva su nombre, pero todas las ideas, digamos, culturales de instaurar en la Casa del Lago el teatro, las artes plásticas, la música, había por ahí algo que se perdió, que eran las marionetas, el ajedrez. Arriola introduce el ajedrez a la universidad, además de que crea y le da nombre a la colección de discos Voz Viva de México, de la que nace Voz Viva de América. Arriola trabaja para Radio Universidad a fines de los 50. Arriola escribe muchos textos hermosos para la revista de la universidad, que vamos ahora a recopilar en un libro que posible se llame el título Arte de Letras Menores. Va a salir otro libro que se titula Poemas y Dibujos, y se están haciendo ya en preparación otros libros como Inventario y Ramón López Velarde, el poeta el revolucionario. Quiero decir que este año, platicaba yo ahora con Joaquín Díez Canedo, y me da mucho gusto que lo hablamos hoy anoche, por la tarde, noche. ¿Por qué no editar la edición de Bestiario, aquella edición legendaria que la editó la UNAM con los dibujos de Héctor Javier y que tiene mucho que ver con la relación de Arriola con la universidad? Entonces, si ustedes ven a Arriola como actor de teatro, como comentarista de Radio Universidad, como maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, como impulsor de los primeros ejercicios en los medios digitales, en los discos de pasta, como colaborador literario. Por eso escribí yo un día un texto que se llama Juan José Arriola, un escritor audiovisual. A eso aunaríamos una gran labor como editor con la colección de Plaquet Los Presentes, donde publicó a Fernando del Paso, a José Emilio Pacheco, a Sergio Pitol y a otros. En la colección Los Presentes, el número 1 es Elenita Poniatowska, por ahí sale Tomás Segovia, sale Marco Antonio Montes de Oca, y le edita el primer libro formal a Julio Cortázar, que se llama Final de Juego. Además, cuando era maestro de letras, Arriola incorporó a muchos alumnos a sus talleres literarios, introduce varios talleres literarios en facultades de la universidad y se vuelve un semillero. De ahí salen escritoras como Elsa Cross, maravillosa, como, otros como Carlos Montemayor, como Hugo Iriart, como José Carlos Becerra, como Jorge Arturo Ojeda, como René Avilés Favila, como José Agustín, que fueron sus discípulos rockeros más avanzados y evolucionados. No me quiero extender demasiado. Al final, si hay tiempo, leeré un pequeño texto que escribí a la muerte de mi padre, que es como una elegía, pero pues no podía dejar pasar por alto esta reseña, esta semblanza de Juan José Arriola en el espíritu de la universidad. Se puede decir que por Juan José Arriola habló el espíritu de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por lo que hemos escuchado, Orson. Muchas gracias, Rosa. No se oye. Bueno. Estaba mandado a hacer así. Muchas gracias a Difusión Cultural
Rosa, Joaquín, todo el grupo de amigos, de amigas de difusión. Muchas gracias al público, me encantó la invitación. Yo tenía que estar hoy en la universidad dando mi clase, pero la adelanté al jueves para poder estar aquí. Hace un rato que hablabas, cuando le preguntan a Juan José Arreola que qué pájaro le hubiera gustado ser, dijo el carpintero, ¿sí? Entonces muy bonita la idea del carpintero, ¿sí? Del artesano, del trabajador. Y hace un rato que Rosa hablaba de pues, a quienes festejamos ese año, no podemos olvidar a Emma Godoy, no podemos olvidar los 90 años de Inés Arredondo, de Amparo Dávila. Y siguen saliendo más nombres, pero bueno, qué bueno que todavía estamos en abril, nos queda mucho por festejar, por conmemorar, por leer. Y yo hice mi tarea, gracias a Rosa, que he vuelto, y gracias a todos, y a Juan José Arreola. Pues Arreola fue mi primer amor, Sor Juana mi segundo amor. Y hoy no estoy con mi segundo en el claustro que presentan al portugués el libro de Octavio Paz, Las trampas de la fe, porque pues el compromiso era estar aquí con ustedes. Y muchas gracias. Me encantaría ser de la UNAM, pero soy del Colegio de México. Bueno, y soy de Mérida y quisiera ser de Guadalajara y de Mérida también. Te oí hablar a ti, no sabía si era Octavio Paz o Juan José Arreola, sí. Por ratos así. Alonso, muchas gracias por estar aquí. Bueno, hice mi tarea y podemos conversar también, por supuesto, pero pues hice mi tarea y espero que les guste mi tarea. Y le llamé 10 décadas de vida de Juan José Arreola, un decálogo de amor por la palabra, siempre la palabra y con la palabra la cultura, un universo de cultura. A partir de 1918. Con el segundo equinoccio del año nace Juan José Arreola Zúñiga. Es otoño, autumnus, auctus, annus, es auge. De la A a la Z, como sus apellidos, recorrerá descalzo el abecedario. ¿Y qué pasó con Carta a un zapatero, Juan José? Pero somos los de a pie, los que andamos siempre con las manos en los bolsillos. Somos 30,000 desde siempre, dice Juan Tepano en la feria. Acariciará con las manos las letras, las vocales y las consonantes, siempre con cara a la cultura, de la de Zapotlán el Grande a la Universal, con el cuerpo hecho diccionario. Y no olvidemos su doxografía dedicada a Octavio Paz. No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a cuerpo. Con el equinoccio llegó un Arreolito de Zapotlán el Grande. Nació el sábado 21 de otoño de 1918, o de septiembre. Murió el lunes 3 de diciembre de 2001. Arreola está en el cielo dando cuentos al Señor. Rogad a Dios por él, diría de un personaje. Primera década, 1928. Y aquí voy resumiendo. Dice Arreola, yo desperté a la vida política con el asesinato de Álvaro Obregón. No se me olvidará nunca el día en que mi papá llegó con la noticia a la casa. Asesinaron a Obregón. 17 de julio del 28. Fue entonces que me enteré que existía un presidente de la República, que existían gobernadores y que existían presidentes municipales. La conmoción en la casa fue muy grande porque el nombre de Obregón era muy familiar entre nosotros. De aquí yo, como me dijo un amigo, no te vas a pasar con anécdotas, el público les contará mejor que tú. Entonces, pues de cada década fui sacando algo como investigadora y solo me voy a meter con 2 puntos y a este primero volveré más adelante. Segunda década, Ciudad de México, 1938. El miércoles 21 de septiembre del 38 dijo Juan José Arreola en su diario, hoy cumplo 20 años. Y de ahí tomé de ese diario una frase de Dante que me encanta cómo se ha traducido. No hay peor dolor que en la miseria, no hay peor dolor que en la miseria. Me la sé de memoria y no me sale. No hay peor dolor que el acordarse del tiempo feliz en la miseria. Bueno, en italiano nos saldría mejor, ¿sí? Y nos cuenta en su diario que va al Teatro Arbeu a ver a María Conesa y está participando en el barco Tenacidad de Charles Vildrak y eso lo va a contar, bueno, y está en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Tercera década, o empezamos sin usted, 1948. Y Arreola había publicado, hizo bien mientras vivió. Ya había editado la revista Eos y Pan, ya conocía a Juan Rulfo, ya habían publicado los 2, finales del año, sale del Fondo de Cultura en octubre, los primeros breviarios, colección bautizada por él.
Cuarta década, Barzó en México. En Chapultepec con Héctor Javier. Punta de Plata con Héctor Javier. Y aquí vendí un segundo apunte que lo dejo para el final. Quinta década, quinto. No hay quinto malo, lo hay peor, 1968. Un año antes, Arriola se había empanicado con Alejandro Jodorowsky en Fando y Lis. Es el año de lectura en voz alta. Es un año cruel y hay un capítulo muy importante en uno de los libros de su biografía de la participación de Arriola en el 68. Sexta década, 1978, Jorge Luis Borges en México, en la Capilla Alfonsina. Picasso había muerto el 8 de abril del 73 y en ese año, en esa década, dijo Raquel Tibol una anécdota. A mí me gusta buscar anécdotas poco dichas. Picasso entre nosotros, en la revista de Bellas Artes. Dice Raquel Tibol, llegó Juan José Arreola con una mandolina sin cuerdas, que no sé de dónde la agarró, pero él había pintado con colores Picasso y se puso a decir su endecha a Picasso. Ese año, sí, Juan José Arreola escribió sobre el Chango Cabral y es muy bonito lo que dicen sus hijos. Del Chango Cabral, nacido en Huatulco, ¿sí? Refieren que por iniciativa del escritor Juan José Arreola se comenzaron a recopilar todas las portadas que hizo para Revista de Revistas y su obra recibió el nombramiento de Memoria del Mundo que otorga la UNESCO. ¿Sí? Y pues él tiene un texto, el Chango Cabral, veracruzano universal. Séptima década, pues es el año de Ramón López Velarde. Es muy interesante cómo aparece López Velarde. Un día lo regañó, bueno, no sé si lo regañó, pero le dijo Octavio Paz, eres tan ridículo como López Velarde y Pablo Neruda. Bueno, no solo dijo ridículo, dijo algo mejor. No es ironía, dijo algo bien, ¿sí? Octava década, el último juglar, Memorias de Juan José Arreola. Tú, Orso, has hecho una magna labor con los libros que le has dedicado a tu padre. Gracias a Prosa Dispersa he visto que en algo que le llamo multiplicación de la palabra, Milagros de Juan José Arreola. Es una deuda con Rosa Beltrán que casi ya está lista. ¿De qué manera has recogido la prosa dispersa en ese libro, que es una joya realmente? En novena década, 2008, Juan José Arreola en el Fondo de Cultura de España, y hay un recital de piano en la Casa del Lago Arreola en YouTube y empieza a aparecer en los medios digitales. 2018, y aquí estamos, en la UNAM, empezar con el libro y la rosa y así desarrollar proyectos, conmemorar y proyectar. Pero como estudiosa de su obra va una promesa media cumplida y otra que quisiera realizar con ustedes. La primera vuelve a la primera década, 1928, y los invito a la feria. La segunda a la cuarta década, el 58, y los invito a Punta de Plata, a Bestiario. El nombre de Álvaro Obregón se menciona en casa. ¿Aparecerá en la obra de Arreola como anécdota, historia familiar? Sí. En la obra podríamos avanzar con estos apuntes, pero ahora solo sigo los pasos invertidos de una copla que me llaman la atención. Leemos en la feria, y eso no lo dije en mi trabajo inicial con Arreola, ¿sí? Pero como quedó dije menos de lo que podrían decir sus críticos, ahora incorporo esto que aquí encuentro. En la feria, que es toda una novela por la tierra y a favor de los naturales del lugar, aparecen coplas, así como aparece en Juan Rulfo, mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar. En Arreola aparecen coplas y una de ellas es algo que dice: voy a contarte, Aniceta, lo que hizo Fierro de Villa. En Tuxpan dejó el caballo y en Zapotiltic la silla. De Tuxpan a Zapotlán, de una carrera tendida, el Napoleón de Petate llegó escapando la vida. Y felizmente encontramos este dato. En mis memorias de campaña de Amado Aguirre se lee el poeta Enrique C. Villaseñor El Gato, que no perdía ocasión para aportar su contingente literario y había compuesto e impreso unas mañanitas que tanto en Guadalajara como en Ocotlán, Jalisco, se repartieron con profusión y que enseguida se insertan. Voy a contarte, Aniceta, lo que hizo Fierro de Villa. En Tuxpan dejó el caballo y en Zapotiltic la silla. De Tuxpan a Zapotlán, de una carrera tendida, el Napoleón de Petate llegó escapando la vida. Se trata de 28 estrofas de las mañanitas de la División del Norte, recogidas en mis memorias del general Aguirre. Al final se anota Ciudad Guzmán, Jalisco, abril 1 de 1915. Será la alusión al gato la única fuente intertextual de esta copla. Al revisar la feria y gozar una y otra vez su humor,
nos salen al paso nuevos caminos de la investigación apenas recogidos por sus estudiosos. Un ejemplo más por ahora de la feria. Y dice así: como desde mi llegada a la Loma de los Magueyes instalé mi telégrafo al pie de un poste de la vía del ferrocarril que pasa por la falda a pocas distancias de la cumbre, rendí parte al general Diegues, y sigue hablando. Y luego dice, estaba el regimiento 18 estaba ocupado en cubrir la entrada de Tamazula a Zapotlán. Finalmente me dijo que el 14 batallón ya debía encontrarse entre nosotros y que el general Figueroa estaba a punto de salir con su regimiento para cubrir el camino de Sayula a San Gabriel. Este pasaje nos lleva al capítulo 16, Batalla de la Cuesta de Sayula, también de Aguirre. Arreola se mete a esta batalla y su narrador nos relata: en la cuesta han ocurrido muchas muertes y desastres, sobre todo dos: el descarrilamiento y la batalla de 1915. La batalla la ganó Francisco Villa en persona y a los que felicitaron les contestaba: otra victoria como esta y se nos acaba la división del norte. Este fragmento referido en la feria tiene base en la realidad hecha memoria de campaña de Amado Aguirre. Memorias, crónicas, cantos tradicionales, decir del pueblo, dichos populares. La feria los recoge y se acerca más a un género mezclado, híbrido dirían ahora, no solo entre la realidad y la ficción, sino entre la palabra propia y la ajena, entre los años de la historia resumida en la novela, como los años transcurridos en la historia de Zapotlán el Grande. Lo que aquí apunto, relaciones de la feria con otros textos, y por ahora avanzamos en una nueva relación, va tan solo como nota cruda aún, como acotación, invitación a revisar archivos que Juan José Arreola dio vida con la feria. Se publicará, esto es lo que yo menciono, en algo que le llamé ay, 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 cómo me gusta la feria. Unas van para Sayula, otras para Zapotlán, las olas de la laguna, y la Junta de Jalisco, etcétera. El otro texto, el 58, Punta de Plata. Y Punta de Plata nos presenta, yo lo veo ahora ya como un problema, metida con archivos, yo creo que empiezo a llegar a los archivos también de Juan José Arreola. Hay una publicación de la revista de la Universidad de México, ¿sí? Este artículo que pocos citan, es El origen de bestiario. Es textos de Juan José Arreola, dibujos de Héctor Javier. Es muy interesante porque son 4 textos y son unos dibujos que anteceden a bestiario. Y aquí es muy importante recordar, claro, a José Emilio Pacheco como amanuense de Arreola, pero no podemos perder de vista a Héctor Javier, que como Arreola llegó pobre a la Ciudad de México y de alguna manera fue también autodidacta, de alguna manera. Es muy interesante este texto porque cuando cita a José Emilio Pacheco el rinoceronte que él recoge al dictado, el rinoceronte ya se había publicado desde el 58. En marzo del 58 aparece este texto. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Héctor Javier o Juan José Arreola. Es muy importante el rescate de 2 genios. En un libro que salió relativamente hace poco tiempo y tiene un premio de libro, precioso libro, ahí habla Miriam Kaiser, habla Marco Antonio Campos, habla, bueno, Samperio, creo que por motivos personales no lo leí, es broma, sí. Sí. Es que un día vi a Samperio y estábamos medio enojados y le dije: oye, Guillermo, ¿cómo estás? Te presento a Orso Arreola. Y volteó, a mí no, volteó a ver y le dijo: Orso, ¿sabes que la crítica nos relaciona de la misma manera a tu padre y a mí? Bueno, en parte tenía razón. Después de Lenin en el fútbol, en parte tenía razón, ¿sí? Fantástico cuentístico. Buenísimo amigo. Bueno, este texto de ¿cómo? El Willy Samperio. Luego era Guillaume, no llamando Guillaume, ¿sí? Bueno, este texto es fundamental porque son 2 genios que se reúnen. Cuando nos cuenta la China Mendoza de qué manera los veía en el Chapultepec, de qué manera uno y de qué manera el otro producían su arte. Dice que Héctor Javier le dijo que le costaba trabajo llevar a Arreola a Chapultepec, que lo tenía que sombrerear, ¿sí? Entonces es muy interesante y que además pues que llegaba vestido de chaleco con su gasné y que seguramente estaba muriendo de calor, y hay unas anécdotas muy interesantes.
Yo creo que este texto es fundamental para ver el pasaje de Punta de Plata a Bestiario. Hay un lío en esas ediciones, todo el mundo hemos mencionado la del 58, pocos la hemos visto, yo no la he visto. La del 59, la del 61, y después nos vamos con toda la serie de Joaquín Mortiz. Sí. No todas tienen los dibujos. No. Y Sí. además la editó la UNAM, Sí. publicaciones de la UNAM. Sí. Miriam Kaiser dice que entraron las letras a la literatura y sería bueno rescatar a los animales. Entonces, así, ver todos unos carteles así magnos de Héctor Javier y de Juan José Arreola sería estupendo. Y otro texto que me llama mucho la atención es el que le dedica Marcel Marceau, ¿sí? Entonces, nos unimos al proyecto de textos, ¿sí? ¿Te los puedo dejar? Ya me los quitó, ya me los arrebató, ¿sí? ¿Sí? Bueno, aquí hay una serie de proyectos, ¿sí? Está seleccionando. Bueno, aquí hay más por investigar. Lo que tenemos los profesores, no solamente como investigadores, es la obligación de abrir campos de nuevos campos, ¿sí? Decir lo mismo, llega un momento que la repetición, incluso la repetición de errores puede ser terrible. Me acuerdo cuando alguien citó mal el año en que se había publicado Santa y todas las siguientes antologías, historias de la historia siguieron con el mismo error, entonces hay que tratar de ir a las fuentes originales. Y voy a estar aquí como Orso, prometiendo que ya me voy sin irme, pero voy a mis últimas líneas. Me he brincado, pero no era nada importante. Decir Juan José Arreola es decir Alfonso Reyes, José Revueltas, a quien le publicó En algún valle de lágrimas, como sabe muy bien Edith Negrín, Rulfo Alatorre, Poniatosa, Fuentes, José Emilio Pacheco, una constelación de nombres en las huellas de un aerolito. Dijo Juan José Arreola, y esto me enternece: muchas noches me he soñado caminando solo por la colonia Cuauhtémoc, acompañado por Sara y los niños, por mi hermano Antonio, por mi hermana Berta. Camino al Fondo de Cultura, me encuentro con Antonio Alatorre. Pasando por Río Nazas veo a Juan Rulfo asomado a su ventana. Su rostro parece amplificado en blanco y negro. Está triste, siempre está triste, excepto cuando sonríe, sentado a un lado del burro de planchar de Sara en nuestro departamento del río Ganges. Al pasar por Río Duero veo a Pita Amor en su balcón, vestida de manola, tocada con una mantilla de encaje blanco que cae sobre la calle perfumándola toda. Llego a la glorieta de Melchor Ocampo y desde el Prado alcanzo a distinguir a Juan Soriano tendiendo unas sábanas color de rosa en la azotea. Decir Arreola en este año es decir José Luis Martínez, Alichu Macero, Pita Amor, es decir Sergio Pitol. Y quienes se han ido en abril: Octavio Paz, Emanuel Carballo, Gabriel García Márquez. También Sor Juan Inés de la Cruz, de quien dijo Arreola, es la estípite y cariátide del barroco. Juan José Arreola escribió tan solo en sus ratos libres, como hizo la monja, ella ocupada, él preocupado. No solo fueron literatos, sino que se asomaron a su época y la trascendieron en el pensamiento, palabra y obra. Juan José Arreola, rogad todos por él. Muchas gracias. Bueno, yo me llamo Alonso y debo confesar que estoy bastante preocupado porque, a diferencia de Sara, yo no hice mi tarea y, a diferencia de mi señor padre, la improvisación se me da con un instrumento musical en la mano, ¿verdad? Sin embargo, acepté esta invitación de Rosa, gustoso porque había una serie de coincidencias insoslayables. Yo fui invitado a presentar un espectáculo este domingo que se llama Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios, y pues como ya han mencionado aquí, ese libro se pergeñó en esta universidad de muchas formas, y además hay como una cosa curiosa porque la producción del espectáculo está corriendo también a cargo de la oficina de Joaquín Díez Canedo, entonces hay como una cosa abuelística allí flotando además, ¿no? Y se están cumpliendo justo 60 años de la publicación de ese libro maravilloso, que además me permite hacer un tributo no solo a esos textos que me importan tanto en lo personal. Yo también estudié aquí, claro que como les digo no me gusta hacer mucho la tarea y abandoné la carrera a un año de terminarla en pos de la música, pero
Bueno, el chiste es que aprovecho ese espectáculo para también homenajear al propio José Emilio Pacheco por el precioso amanuense de Arreola y también a Sergio Pitol y al propio Héctor Javier, porque ese libro que justo salió hace un par de años pues es prodigioso y tienen que acercarse a él. Pero bueno, escuchando aquí a Sara y a mi padre, de pronto me quedo pensando, digo, ¿qué voy a aportar yo aquí el día de hoy, ¿no? Y sinceramente lo único que se me antoja es como contarles una mañana, o más bien un día, ¿no? En Zapotlán con mi abuelo, ¿no? Porque justamente ese amante de los oficios sencillos y de la magia de los objetos que de pronto era tan fácil de percibir en su cariño hacia el lenguaje, pues era algo que permeaba su vida cotidiana todo el tiempo. Ahora sí que fue súper chingón ser su nieto porque era realmente divertido estar involucrado en sus proyectos cotidianos, ¿no? En donde todo se transformaba en fantasía y en literatura. Entonces, no sé, pensaba cuando hablaban del pájaro carpintero, cuando hablaban de Picasso, y siempre recuerdo estampas, ¿no? Como escuchar sus pasos en la duela de la cabaña, ¿no? Que ahora es la casa taller que dirige mi papá allá en Zapotlán, y saber que ya se había despertado y que eso iba a ser algo muy divertido para mí, ¿no? Y ver que era temprano y que se iba a subir a su motocicleta y decirle, oye, me quiero ir contigo. Primero me iba yo montado en la parte de atrás, luego ya eran 2 motocicletas y por supuesto me dejaba atrás, o sea, le metía pero bonito, ¿no? Sea en una moto o en 2, el asunto de acompañarlo al mercado, a negociar los tamales, ¿no? El queso, claro, el queso había que ir a otro lugar específico, ¿no? Pero primero era la marchante de los tamales de ceniza, ¿no? Y tener toda una plática, discusión a propósito de la temperatura y a qué hora habían sido hechos, y luego con el proveedor de crema o de quesos, y luego con el carnicero, ¿no? Y en cada uno de estos momentos desarrollar pláticas absolutamente fantásticas en torno a sus apellidos, a sus orígenes, ¿no? A los utensilios que se estaban usando, para entonces llegar a la cabaña y presenciar cómo eran entregados todos estos productos a mi abuela, y él, digamos que me regañaba bastante por la manera en que consumía yo todas esas cosas. Verlo cortar la carne, limpiarla con los cuchillos de sayula, que había que ir a buscar, precisamente con el señor Ojeda, ¿no? Y esperar al momento a que se pusiera a leer el periódico y le temblara la pierna y estuviera tranquilo, y entonces decir, ¿qué le voy a preguntar? ¿No? O sea, ¿qué le voy a preguntar? Porque de ahí siempre surgían cosas maravillosas. Y justo me acordé de ese día que le dije, oye, ¿conociste a Picasso? ¿No? Y de pronto se botaban unas anécdotas que uno decía, bueno, ¿y por qué no escribiste esto? ¿Por qué no lo dejaste por sentado? ¿No? O sea, y era capaz de decirme, sí, claro, en París, con un amigo pintor de Jalisco también, que igual tu papá te acuerdas de su nombre, yo no sé. Fuimos a una exposición el día que la inauguraba Picasso con Matisse, y nos colamos entre la comitiva de inicio, y entonces nos veían con cara de, ¿estos dos quiénes son? Pero iban ahí pegados, ¿no? Detrás de Picasso y de Matisse, y al final, pues mi abuelo, con esa cosa que siempre tuvo de abordar a todo el mundo, le dijo a Picasso, oiga, quiero platicar con usted, ¿puedo visitarlo en su taller? Le dijo que sí, y ahí te van estos dos al taller de Picasso, llegan, una mujer los deja entrar y Picasso no estaba. Pero estuvieron un rato ahí con los cuadros y tal, y me decía, imagínate tú, si me llevo un cuadro de Picasso en ese momento, ¿no? O la anécdota esa famosa en el Louvre cuando estuvo sosteniendo la Mona Lisa, ¿no? O sea, una serie de cosas verdaderamente extravagantes, maravillosas que le ocurrían por metiche y por su amor ante los oficios, las personas, ¿no? Entonces de pronto podía decirme eso mientras dejaba el periódico. Claro, a veces las preguntas no eran lo suficientemente buenas y te mandaba a volar, ¿no? Pero de ahí, entonces, de pronto la aventura iba a ser cómo transformar una raqueta de ping pong para llenarla de mercurio o con unos balines, de tal suerte que el impulso al momento de pegar tuviera otro tipo de fuerza, ¿no? Armar un avión, por ejemplo, ¿no? Esta idea de lo minucioso, ¿no? De los objetos pequeños, de estar guardando maquinarias y todas estas cosas que pues también a uno como niño le resultaban fascinantes, ¿no?
Por ejemplo, el asunto de su amor hacia la madera, ¿no? La cabaña la fue construyendo a su capricho y la madera tenía pues ahora sí que es el alma de la construcción, pero tan fue así que al lado en la barranca se construyó una pequeña carpintería. Entonces, claro, diseñaba mesas de ajedrez, escritorios, cosas, y de pronto nos llevaba a hacer un recorrido a mi abuela, a mis tías, a mis primas, para ver las maderas que había conseguido, ¿no? Entonces, digamos que en su vida cotidiana se estaba manifestando todo el tiempo esa materia que resulta tan increíble en su literatura, ¿no? Ahora sí que precisamente por todo ello regresar a la universidad y poder regresar un poco de esa magia, una lectura transformada del bestiario, para mí resulta realmente importante y conmovedor, ¿no? Además del asunto abuelístico con Joaquín. La verdad es que pudiera decirles muchas cosas con respecto a mi perspectiva, con respecto a su obra, pero prefiero quedarme en lo puramente personal y anecdótico para decirles que esa persona extravagante, extrovertida, simpática, llena de humor, también muy irascible en sus momentos, ¿no? Sí, claro, toda la cuestión de los vinos, del ajedrez, el ciclismo, pues imagínense la aventura que fue esa, ¿no? Sí, claro, digo, por supuesto. Bueno, les cuento rápido. El tema es que me están diciendo acá todos esos amores de mi abuelo que tenían que ver con, por ejemplo, el ciclismo, ¿no? Este asunto de estarse vinculando con la Tour de France, el Giro de Italia, y de pronto llegar con unas bicicletas que decíamos, híjole, están increíbles, pero como que están para romper el récord de la hora en pista de duela, o qué onda con las llantas de carbono, ¿no? Así de, esta fantasía de siempre obtener esos objetos que lo vinculaban con las cosas que amaba, ¿no? Los ajedrezes, el diablo construyéndoselos, su amigo el diablito, y además cómo mandaba hacer siempre los caballos, ¿no? Porque la idea de que un ajedrez está bien hecho, para juzgarlo más bien hay que ver los caballos, ¿no? Que es la pieza más difícil de tallar. Entonces de pronto había cualquier cantidad de caballitos ahí. Por cierto, en la Casa del Agua ahora está una exposición que se está inaugurando en torno a esta parte íntima de mi abuelo, y lo recordé porque prestamos muchos objetos, acuarelas, etcétera, que están ahora en exhibición allí, y entre ellos hay un montón de caballitos a medio hacer y tal, de los que él iba juzgando, ¿no? para su colección. Estabas diciendo también de las telas, ¿no? De hecho fue Pita Amor la que le regaló sus primeras telas para que se hiciera trajes a la medida, porque, ¿no? Los chalecos así, brocados y tal, exactamente, ¿no? Y bueno, pues quién no recuerda sus capas, ¿no? Y los sombreros, tal. La verdad es que eso lo usaba cotidianamente. Ir con él a las grabaciones de Televisa y tal, envueltos en las capas, era como una cosa realmente fantástica, ¿no? En fin, la verdad yo preferiría que preguntaran cualquier cosa o dijeran cualquier cosa a ustedes, y lo dejaría allí porque para hablar con sabiduría académica tenemos aquí a Sara y a mi padre, y yo prefiero hoy recordarlo desde una cotidianidad realmente mágica, ¿no? Que pues transformó mi vida como la de muchos de quienes lo rodeamos, ¿no? Gracias. Me imagino que se está grabando porque... ¿Perdón? ¿Cómo? Anécdotas hay muchas. Sí, sí, lo he contado, pero no me gusta repetirme. Bueno, antes de la anécdota, hay un pasaje que se me hace así, cuando volví a leer tus libros, el de Vicente Preciado, el de Fernando del Paso, hay unas partes que son maravillosas. Fíjense cómo combina Arreola y luego contamos anécdotas más. Dice Arreola en los últimos años, sus últimos años, me han contratado de Televisa con un sueldo millonario. Voy a hacerles un programa de hombre solo, hablando de efemérides y política. Voy a empezar con la muerte de Obregón y cómo cambia el registro. Es la misma situación y de qué manera lo dice distinto. Y al mismo tiempo fiel. Un día mi padre entró en la casa con la leche y unos camotes tatemados.
en la mano y dijo, ¿ya saben que mataron a Obregón? Yo tenía 10 años, pero recuerdo perfectamente que nos tomamos de la mano. Eso es precioso, ¿sí? Eso es precioso. En 28. 17 de julio, ¿sí? Sí, es que hay algo en la historia de la familia que un tío de mi padre y mi abuelo Felipe, su padre, se fueron a Topalabampo, que es un puerto en Sonora. El general Álvaro Obregón todavía no se unía, no se levantaba en armas, que es uno de los pocos personajes realmente trascendentales de la Revolución Mexicana. El caso es que llega mi abuelo, padre de Juan José, con otro hermano mayor, porque la familia de Álvaro Obregón tenían un pequeño ingenio en Topolobampo y los hermanos de mi padre pues eran mecánicos, eran torneros y los habían llamado ya para que fueran a hacer una restauración. Ahí entraron en tratos y lograron ver al general todavía y esto dio pie para que hubiera una especie de culto al general Álvaro Obregón, que además era un hombre que había leído, que recitaba en público, en las fiestas le gustaba declamar, en fin, Álvaro Obregón, pues, en la perspectiva de la historia de la Revolución Mexicana, es uno de los personajes más acabados y en cierta forma más puros, porque él era un hacendado que se une cuando asesinan a Madero y él decide levantarse y organizar un primer ejército en el noroeste. El caso es que la familia Arreola recibe la paga de la familia Obregón y se trasladan a Zapotlán, inician una fábrica, unos talleres, por eso le tenían gran afecto al general. Y mi padre decía sorprendido, Álvaro Obregón recitaba poemas completos de memoria de manera perfecta. Hasta donde yo recuerdo, nada más 2 presidentes de México han sido cultos, según contaba mi padre, Álvaro Obregón y Adolfo López Mateos, que era todo un personaje de la bohemia de un tiempo de México, muy amigo de Andrés Enestrosa. Cuando se hace la campaña, y esta es una anécdota de López Mateos, por Jalisco a la presidencia de la República, todas las noches se reunía con Juan José Arreola y con algún otro amigo, no sé si por ahí andaba Rulfo, y se ponían a declamar, a recitar. López Mateos era un hombre de un gran carisma y se la pasaban tomando coñac hasta la madrugada y luego ya seguía la gira por el estado de Jalisco. Cuando no tenía migrañas. ¿Sí? No, para nada. López Mateos estaba muy sano, ya se enfermó en edad mayor. Está bonito. Y el padrino de tu papá había sido Alcaraz. Había dependido Obregón de él. Pues una anécdota, y esa sí le he contado, pero me gusta mucho. Cuando estoy escribiendo mi tesis me lo encontré y digo, sueño con usted. Y me dijo, deberías dormir. Esa estuvo muy bonita. Y cuando le iban a dar no le tomé la palabra. Sí, seguí soñando con él. Cuando el 78 le iban a dar el Premio Nacional de Literatura y Lingüística, llegó Borges a México y me llamó Juan José Arreola y yo estaba así como impresionada porque me había llamado, hacía una voz muy bonita. Y para que yo lo llevara fuimos a desayunar al Camino Real, que el otro día que fui al Camino Real estuve tentada a decirle al gerente que habría que hacer algo en el Camino Real. Sí, bueno, pues sí, hasta la silla de Rulfo se llevaron desde el Ágora. Anécdotas que recuerdo, unas muy simpáticas.
de niño, mi madre y mis hermanas tratamos mucho a Pita Amor, le decíamos la pitusa. Recuerden que Pita es tía pues de Elena Poniatowska y había habido una relación histórica. Además, Pita está cumpliendo un centenario y hoy la recuerdo con cariño porque ella es parte de esa, pues ella diría, de reinas de la baraja, ¿verdad? Tiene un poema muy hermoso. Pita Amor era muy celebrada por don Alfonso Reyes y por grandes poetas y su obra debe ser revalorada. Entonces, Pita llegaba a diario a la casa y traía pues como una especie de fiesta y le decía a mi madre, oye, no me siento muy bien, me voy a llevar a Orso a dormir a la casa. Vivía 4 o 5 calles. Nosotros vivíamos en la colonia Cuauhtémoc, en Río Elba, y Pita vivía en Río Duero. Entonces yo llegaba, no sé en qué manera la podía asistir porque yo tenía 10 años, pero en fin, ella necesitaba cierta compañía y me recostaba en la sala, en el sofá, y yo quedaba exactamente recostado y al lado mío en la pared estaba colgado el cuadro que le pintó Diego Rivera, desnuda. Entonces, pues Tus 10 años aceleraron. yo recorría todo el departamento en su recámara, todo el departamento estaba impregnado de perfumes franceses, ¿no? De Chanel, de Rocaille, de Rochas, de Nina Ricci, de todo. Bueno, recuerdo aquellos perfumes, era como una embriaguez que ella vivía en una nube de perfumes. Entonces, recuerdo toda la vida de Pita tan cercana y tan querida a nosotros. De hecho, Pita pierde la razón cuando pierde a su único hijo. Es una historia un tanto triste. Lean un libro de Elvira García que se llama Redonda Soledad, que habla de Pita, y el otro día platicando con ella me dijo, hombre, te debí de haber conocido antes de terminar mi libro, porque llegaba Pita en las tardes y se llevaba a Claudia, mi hermana, y a Fuensanta, vámonos a ver la casa de Frida Kahlo. Ella fue muy amiga de Frida Kahlo y luego decía, vamos a ver las momias de San Ángel, y había pues siempre una serie de fiestas y de actividades. Debemos de tener presente que esta generación, que José Luis Martínez escribió un texto que se llama Marca del 18, pues eran José Luis Martínez, Ali Chumacero, Rulfo, que era del 17, pero en ese texto comenta José Luis Martínez por qué él se consideraba marca del 18, y Pita Amor. Estos 4 personajes, en especial Pita y José Luis fue el decano, fueron compañeros de infancia en Zapotlán. Recuerden que José Luis nació en Atoyac, Jalisco, muy cerca de Zapotlán. Y Rulfo pues nació en Apulco, está registrado en Sayula, muy cerca de Zapotlán. Entonces, esos 4 haces, diría yo, incluida Pita Amor, yo los recuerdo con mucho cariño, y la verdad es que es una generación, desde el punto de vista de Ortega y Gasset, de la teoría de las generaciones. No hablo de una generación literaria propiamente, sino de una generación de hombres que vivieron sus vidas en paralelo. Luego me voy a arrepentir, lo sé, pero es que ahora que hablabas del Camino Real, realmente pues era como la segunda casa de mi abuelo aquí en la ciudad, y pues ahí ocurrieron cualquier cantidad de cosas, ¿no? O sea, lo mismo me obligó un día a ir a decirle a una de las chicas de Parchís que me gustaba, no, o sea, así de,
¿por qué estás nervioso? Le digo, no, es que esa de ahí, yo tenía como 8 años, está bien bonita. Y cuando nos la encontramos en el pasillo fue de, me agarró y me dijo, le dices. Pero eso no es lo importante. Hubo una vez que me tocó quedarme con él, porque tendrán ustedes que saber que él no podía estar solo literalmente. Literalmente no podía estar solo. Por ejemplo, allí mismo en la huerta, en el restaurante del Camino Real, me acuerdo perfecto una vez que estábamos desayunando, él y yo, y de pronto dice, voy al buffet. Lo veo que se va al buffet, va como mascullando cosas, se sale, se va a la calle, adiós. No, lo tuve que ir a corretear y lo encontré en la esquina ahí de Leibniz con no sé cuál otra. Y le digo, oye, ¿ibas al buffet? No, me dice, qué barbaridad, no es posible. Me quedé pensando en no sé qué, y a regresarlo, ¿no? Se subía a coches de extraños, de pronto se bajaba a la naval a comprar algo y entonces se subía y vámonos a no sé dónde, ¿no? Y se arrancaban, ¿no? Y él así con su portafolio, sirviéndose vino, y de pronto decía, no es el carro, ¿no? Y alguien así fascinado de, ¿a dónde lo llevo, maestro? ¿No? pero sí, claro, ¿no? Bueno, lo de los taxis era una adicción a los taxis. De hecho, esta anécdota tiene un poco que ver con eso, porque estábamos desayunando ahí en la huerta y me enseña una edición muy particular de García Lorca y empezamos a leer cosas y tal, y estaba muy emocionado con ese libro en particular. Todo el día fue cosa de andar con los taxis del hotel, con un taxi del hotel, dando vueltas por la ciudad, en la Roma y la Condesa, etcétera, comprando vinos, cosas, no sé qué. Y finalmente, cuando llegamos en la tarde y estamos otra vez en la huerta cenando, se da cuenta de que no trae el libro, ¿no? Y dice, qué barbaridad, no, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y entonces empieza a estresarse y tal, y dice, yo creo que lo dejé aquí en la mañana, tal. Y finalmente le habla al gerente, le pidió que pusiera todo el personal así en fila para explicarles la importancia de ese libro. Entonces estamos en el restaurante con todos los meseros, el gerente y todo, y diciéndoles, miren muchachos, de verdad, el que lo encuentre yo voy a ser muy generoso con esa persona, tal, se lo suplico. Sobra decir, imagínense la corretiza de todo mundo buscando el libro por todos lados. Y entonces ya nos vamos a dormir, que ahí también hay otra cosa que decir. Mi abuelo en la cama leyendo era una cosa muy particular, ¿no? Porque siempre eran el ruido de los chocolates, ¿no? Y esto de estar con una palabra dándole vuelta, así, en voz alta, ¿no? Como saboreándola literalmente, ¿no? Era padrísimo eso, aunque no te dejaba dormir, ¿verdad? El tema es que me quedo dormido y de pronto, ya muy entrada la madrugada, como que empiezo a oír unos ruidos raros, así, y veo, y está mi abuelo a gatas esculcando mis cosas allá al lado, ¿no? Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, esto sí está de lo más simpático. Simplemente me dio risa y me dice, güey, así como, ¿no? Ya entonces a la mañana siguiente con las gafas negras, mi abuelo en una depresión absoluta, ¿sí, no? En el desayuno, hasta que aparece el taxista con el libro. Y dice, maestro, lo dejó usted en el taxi. ¡Qué barbaridad! Entonces ya todo era felicidad, se quitan los lentes, todo. Me dice, te he de confesar una cosa, la verdad que después de todo lo que te dije del libro y de cómo platicamos, tal, yo de pronto pensé, Alonso querrá tener un recuerdo de su abuelo. Y la verdad es que me escabullí y empecé a revisar tus cosas. Le dije, sí, te vi. Me dice, pero es que te voy a confesar la otra cosa, la verdad, lo más delicado del asunto. Y entonces abre el libro y adentro una servilleta perfumada con un beso de mujer, ¿no? Dice, este era el verdadero problema. Le digo, bueno, muy bien. Así las cosas en el Hotel Camino Real. ¿Da tiempo? Bueno, que ahí tiene. Una pregunta. Ya, una más. Bueno, una más, la única. Cuando el 78 fuimos a desayunar al Camino Real y luego fuimos a casa, allá a una de sus casas, que por cierto una vez viví en un lugar muy chiquito y me dijo, aquí se me juntaron 2 en la mañana. Pero además corría como si estuviera en un gran estadio, corría y iba para atrás y para... 2 se me juntaron aquí. ¿Cómo ves 2 en este espacio? Y le dije, pues no me preocupa el espacio, me preocupan las 2. Se me quedaba viendo. Y ese día hizo unos huevos estrellados maravillosos, pero cocinaba como si estuviera en un teatro, con un cuerpo muy fino, con una danza. Sí, entonces eran los huevos estrellados, el arroz, el vino, y yo me había encontrado en el escritorio un sobre con un soneto de Juan Rulfo. Si lo hubiera visto ahora, lo hubiera tomado una foto, pero no me atreví a hacer nada, no lo copié, no sé dónde quedó. La anécdota del 78 es que le llaman para decirle que no le van a dar el premio ese año porque Fernando Benítez estaba muy enfermo.
y se lo iban a dar a Fernando Benítez. Al año siguiente Arreola. Se lo dieron a Benítez, que tampoco murió ese año. Pero bueno, a Arreola se lo dieron el año siguiente. Entonces estamos ahí en la casa y dicen, no voy a grabar con Borges. No puedo. Entonces Borges llama para decirle que, ¿cómo que no va a ir? ¿No? Entonces dice Borges, bueno, nos cuenta Arreola, dice Borges que como no voy, él viene. Vamos a limpiar. Y ahí nos paramos a limpiar. Y dijo, no, ¿para qué? Si está ciego. ¿Sí? Hay una cosa bien importante con respecto a ese encuentro, porque yo, dentro de unas grabaciones, digo, tendrán ustedes que saber que muchas veces mi abuelo grababa las situaciones en las que estaba a escondidas. Traía un micrófono aquí muchas veces y la gente no sabía. Y además era súper galletero, o sea, siempre tenía la última generación de Walkmans y todo, le encantaba todo, pues esta cosa de las máquinas, pues. Y para apuntar las partidas de ajedrez se le hacía más fácil grabar las jugadas que estar escribiendo. De tal suerte que quedaron grabados algunos pleitos maravillosos, ¿verdad? Con Luis Lizalde, etc. Pero el asunto de ese encuentro con Borges es importante porque nosotros tuvimos la grabación que hizo mi abuelo a escondidas durante mucho tiempo. Y ahora finalmente la limpié tal y se la di a José Wolfer y está en la Casa del Lago dentro de la exposición y son 22 minutos del encuentro de Borges con mi abuelo. Incluso prestamos también allí una edición muy limitada de dibujos de Felipe Ehrenberg que estaba como testigo dibujándolos. Entonces es muy lindo eso porque además de ahí surge la famosa anécdota esta que mi mismo abuelo cuenta después en algunas conferencias, incluso en España, de que cuando le preguntan a Borges, oiga, conoció a Arreola, ¿verdad? ¿Qué tal estuvo eso? Dice, no, pues me dejó intercalar algunos silencios, ¿no? Y mi mismo abuelo dice después, es una lástima porque yo tenía programado publicar esos cassettes y cuando me voy dando cuenta, pues yo soy el único que está hablando, ¿no? Pero no es tan así, en realidad es una conversación que vale la pena que escuchen, son como 22, 23 minutos maravillosos entre los dos, justo poniéndose de acuerdo para las grabaciones que iban a hacer en la Capilla Alfonsina ¿no? que ahora están disponibles en YouTube y son una maravilla, ¿no? Sí, hubo la conversación al día siguiente y Arreola y Borges declamaban Quevedo, Góngora. Arreola se quitaba el sombrero, el chambergo y se lo ponía a Jorge Luis Borges y Jorge Luis Borges muy contento. Y le preguntaron, porque estábamos queriendo hacer algo, pues a lo mejor una tesis sobre cómo enseñar literatura, entonces me dijo, a ver, niña Sarita, pregúntale al maestro qué hay que enseñar en la escuela primaria y dijo, no enseñen gramática, dijo Borges, dijo Arreola, es muy aburrida. ¿Sí? Y ahora que se habla de dar, en la casa del taller literario de Juan José Arreola en Zapotlán, el Grande, están invitados todos ustedes a la feria que vamos a tener en septiembre. Yo tuve un amigo que quise mucho, y lo digo por el amigo, no por mí, que me regaló la feria, el manuscrito, las primeras páginas, y en ese taller está el original. A cambio, la Secretaría de Cultura de Jalisco publicó ese manuscrito con un pequeño prólogo mío y le llamé de las ferias, la de Arreola es más hermosa, ¿no? Que es como la Feria de Octubre de San José en la feria. Sí, bueno, les cuento brevemente. Juan José Arreola nació en 1918, la casa era de mis abuelos, todavía existe, está en el centro de Zapotlán, pero Juan José Arreola sale huyendo de la Ciudad de México en 1968, cuando el ejército mexicano toma Ciudad Universitaria. Yo llevé a mi padre al ferrocarril y salimos a escondidas y lo llevé a Zapotlán. Él se fue a casa de sus padres a refugiar porque se quedó todo en suspenso. Vale la pena recordar aquellos momentos. Entonces, Arreola empieza a construir una casa de estudio para él, que ahora se llama Casa Taller Literario Juan José Arreola, depende de Secretaría de Cultura de Jalisco, es un espacio cultural, tenemos un museo de sitio, una galería de arte, pero además cada año, este año haremos el 11º coloquio arreolino.
Invitamos a Sara Pot, ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Invitamos traductores de la obra de Arreola, por ejemplo, al ruso, al alemán, al neerlandés. Se acaba de terminar la traducción, se acaba de traducir al chino mandarín, con fabulario y bestiario. Hay una edición italiana nueva, hay una edición portuguesa, hay una edición al serbo-croata. Todo esto está ocurriendo estos años y es una maravilla porque se sigue promoviendo la obra de Arreola y en un momento dado, pues proporcionalmente les puedo decir que hay más lectores ahora de la obra de Arreola que hace 30 años. Y bueno, Sarita va a estar con nosotros este mes de septiembre, el día 22, que es sábado, en el coloquio arreolino. Invitamos también a nuestro amigo argentino Pablo Brescia, un notable estudioso de la obra de Arreola y escritor, que acaba de publicar un libro de él, La derrota de lo real. Invitamos a Felipe Vázquez y a otros estudiosos de la obra de Arreola. Esto es en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Se puede visitar durante todo el año. Hemos hecho talleres literarios retomando las ideas de Arreola en torno a los talleres literarios y bueno, hemos invitado por lo menos a 100 escritores, tanto de México como del extranjero, que nos visitan a lo largo del año. Entonces Sarita va a estar por ahí ahora en septiembre y bueno, espero que nos veamos en octubre también en Iztapalapa con el programa académico y bueno, a mí me da una inmensa felicidad estar reuniendo todos los trabajos de orden académico que hacen estudiosos, investigadores y todas las traducciones sobre la obra de Juan José Arreola. A mí me gustaría preguntarles si quisieran hacer ustedes algún comentario, alguna sugerencia, no sé. Ya no hay tiempo. Quedan un par de minutos, 5 minutos, entonces yo creo que con una pregunta bastante concreta estaría bien. No sé a quién quiera hacer una pregunta muy breve. De la rotonda. Bueno, a Juan José Arreola lo trasladamos sus restos mortales a la rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Esto fue en 2015, que el gobierno de Jalisco lo designó benemérito ilustre. Entonces, quienes visiten Guadalajara, visiten la rotonda. Hay una hermosa escultura de cuerpo entero y bueno, pues han sucedido cosas notables. Para su información, la Biblioteca Central de Jalisco lleva el nombre de Juan José Arreola. Es una hermosísima biblioteca, de las mejores de México. Con eso quiero decir que se le ha mantenido y se ha continuado el reconocimiento a su legado. Ahora en septiembre, en Jalisco y en particular en Zapotlán el Grande, pues va a haber muchos festejos de todo orden, sobre todo lúdicos, hasta vamos a tener una cata de vinos, vamos a tener enólogos que nos van a hablar de los viñedos de Baja California Sur, de Chihuahua, de Querétaro, porque Arreola era un gran admirador, degustador y catador de los vinos mexicanos. Entonces se trata de hacer todo un mundo recreado en torno a sus actividades lúdicas. Y pues los esperamos por allá en Jalisco. De esto se va a hablar con tiempo, se va a dar a conocer la programación. Nelly quiere decir algo. Porque
porque verlos a ustedes aquí en esta mesa es ver un poco también a Juan José Arreola en sus rostros, en su voz y en sus anécdotas, agradecerles profundamente, y me emociona mucho todo lo que está preparando el maestro Orso en Zapotlán, porque Arreola era todo menos aburrido, entonces ojalá que no caigan homenajes, ¿no?, aburridos, que eso es lo más alejado que a él. Y pues bueno, estamos muy emocionados también en el Fondo de Cultura Económica, que vamos a hacer una iconografía y los poemas y dibujos y más planes que vendrán, y pues bueno, celebrar entrañablemente al maestro de maestros, y que luego espero que también se hable de su trabajo como editor, ¿no? Es decir, también Oscar Mata lo ha hecho, pero falta mucho por hacer también en toda esa faceta. Muchas gracias. Que sí, muchas gracias, Nelly. Me da mucho gusto, sí. Yo solo quiero recordarles que, perdón, ahí sí va el anuncio, pero pasado mañana a las 8, aquí en la explanada del MOAC, en el Foro de la Espiga, vamos a presentar Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios. Va a estar justamente Juan Manuel Torreblanca, que está acá presente, haciendo las veces de José Emilio Pacheco, y es una chulada porque está Iraida Noriega musicalizando en vivo los textos que lee mi hermano, los maravillosos textos del bestiario, y tenemos a este genio del cine a mano en vivo, que es Arturo López Pío, que va animando en directo a los animales y los va transformando con agua, tinta, arena. Es un esfuerzo lindo. Yo le quiero agradecer mucho a Joaquín y a la universidad que hayamos sobrepasado todos los obstáculos técnicos que este montaje requiere, y pues espero verlos por allá porque va a ser un gusto. Y como les decía, también es un homenaje a Héctor Javier, a Sergio Pitol y al propio Pacheco. A nombre de toda la familia de Juan José Arreola, queremos agradecer cumplidamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su señor rector Enrique Graue Wichers. Creo que estuvo por ahí conmigo en la preparatoria 4 en los años 60. Enrique Graue Wichers, a quien recuerdo desde aquellos años, al maestro Jorge Volpi, y desde luego a nuestro querido amigo Joaquín Díez Canedo, con quien tenemos muchos proyectos por delante. Así que a nombre de toda la familia Arreola de Jalisco, les agradecemos profundamente y de todo corazón. Hágaselo saber al rector, por favor. Difusión Cultural, Rosa Beltrán y compañía, muchísimas gracias. Gracias a todos.